Buenas tardes, hoy 15 de octubre del año 2024, juzgado 16 laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral que corresponde al número 2023-283, dentro del cual obra como demandante señor Darío Roberto Benítez Corrales y como demandadas Colpensiones y los fondos privados de pensiones, AFPs, Porvenir S.A., Protección S.A. y Colfondos S.A., pensiones y cesantías. Se autoriza la realización de la audiencia de manera virtual, plataforma Teams, conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, la Ley 2213 de 2022. A continuación, el juzgado concede el uso de la palabra a quienes se hicieron presentes para que manifiesten su nombre completo, número de identificación, domicilio, la calidad que ostentan en el proceso. Empezando por el demandante, señor Darío. Bueno, mi nombre es Darío Roberto Benítez Corrales. Radico en la ciudad de Bucaramanga en este momento. Gracias. Quien apodera al demandante, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes, su señoría, usted, a todos los presentes en esta vista pública, en representación del señor Darío Benítez y Ana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía superior de la Judicatura, para efectos de notificación, como están registrados en la demanda inicial. Muchas gracias. Las demandadas, por favor, Porvenir S.A. Gracias. AFP Protección S.A. y Colpensiones, por favor. Previo a continuar con el trámite de esta actuación, debe poner de presente el hecho nuevo del legislador que ocurrió con la entrada en vigencia de la reforma pensional que se concretó en la ley que así lo dispuso. Esto es la ley 2381 del año 2024, que hizo asistir o puso de presente en este tipo de procesos como el que nos ocupa el día de hoy, donde se pide la ineficacia del traslado de las personas que lo fueron, que se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad, y la posibilidad que otorgó esa ley, o el derecho que otorgó esa ley a trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, sin necesidad del proceso judicial. Esto conforme al artículo 76 de la mencionada norma, a la cual hacemos o se hace referencia en este momento por parte del juzgado. Entonces, es deber del juzgador, en este caso, reparar sobre sobre esta situación que se pone de presente, y debe indagar el juzgado antes de continuar con el proceso a las partes si han efectuado el trámite de este traslado, si ya hicieron la solicitud. En el caso del demandante, señor Darío Roberto Benítez, queremos preguntar a la parte demandante si ya efectuó el trámite mencionado del artículo 76 de la ley 2381 del año 2024 para el traslado a Colpensiones, al régimen de prima media. Señor Darío Roberto. Doctor, con relación a lo que mencionaba el artículo 76, a mi protección me ha contactado por correo en un periodo de 1 o 2 meses para que haga la doble, ¿cómo se llama eso? Doble asesoría para que entre en vigencia para ese artículo. Pero también, pues, no sé si él me dijo que, la persona que me llamó me dijo que sí se podía hacer, pero yo le comenté que tenía un proceso en juzgado y que pues no lo iba a hacer hasta que no se definiera el proceso en juzgado, porque tampoco garantizaba un traslado inmediato para esa doble asesoría, porque todavía creo que hay cuestiones pendientes
por definir esa reforma pensional. Sí, pero entonces la pregunta es si usted efectuó el trámite y hace cuándo hizo el trámite. Su señoría, si me permite participar. Gracias. Un momento, por favor. Es para darle a explicarle a don Darío Roberto lo que él y yo charlamos, porque él no lo tiene claro. Yo sí lo tengo claro y quiero entrarle a explicar por qué no se ha hecho el trámite, aparte de lo que él ya dijo. Pero si no desea, pues siga escuchando a don Darío, no tengo problema. Sí, no, tranquila, doctora. Es que quiero precisar un tema que él menciona. Ya le voy a conceder el uso de la palabra. Perfecto. Señor Darío, activa el micrófono. Sí, señor. Sí, acláreme si usted hizo la petición de trasladarse a Colpensiones, si ya hizo la petición en su fondo protección. No, no la he realizado. Usted me dice que lo contactaron, pero ¿por qué medio? ¿Hace cuánto lo contactaron? Me contactaron hace 2 meses por correo y hace 20 días por teléfono. Exacto. ¿Y pero solamente para la doble asesoría. Por eso, ¿y qué procedimiento? Me comentaron que recibiera la asesoría, pero no me garantizaban el traslado inmediato, porque hay problemas con la nueva reforma laboral en esos traslados. ¿Ya recibió la asesoría? No, señor. No, señor. No la recibió. ¿Pero le dieron una cita o algo para recibir la asesoría? No, señor. ¿Y por parte de Colpensiones ya solicitó la asesoría? No, señor. Gracias. Bueno, doctora, apoderada al actor, ahora sí aclárenos lo que iba a manifestar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Se le aclara al despacho que efectivamente el señor Darío Roberto Benítez recibió comunicados por parte del fondo actual, que es Protección, indicándole acercarse para hacer la doble asesoría. Sin embargo, insisten para que hacerle esta doble asesoría o siquiera darle la cita es necesario que retire esta demanda. Por ende, como es un hecho de conocimiento de todos los presentes, la reforma pensional está siendo demandada en la Corte Constitucional con demanda admitida de este momento, lo que está generando que estemos sobre arenas movedizas, su señoría, es decir, que no hay una garantía real de que vaya a quedar realmente con la reforma una vez resuelta por la Corte Constitucional las demandas que se han venido presentando. Y más aún bajo pues los mismos términos del artículo 76, que indica que las personas hasta que no consoliden el derecho no van a ser trasladados sus dineros y los van a seguir siendo administrados por los fondos privados. En atención a eso, 1 y 2, que lo que se busca bajo el presente proceso no es solamente el traslado a Colpensiones, sino ineficacia de los traslados anteriores, es decir, dejarlos sin efectos, que solo quede incolume el traslado al instituto, la afiliación al Instituto de los Seguros Sociales. Es por ende que se avisoran pues objetos diferentes para esta togada y en ese mismo sentido se ha aconsejado al señor Darío Roberto Benítez que siga con el proceso judicial en atención a lo que acabo de argumentar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ha hecho esta manifestación en la parte actora sobre ese tema en particular. ¿Qué es lo que ocurre para concretar el tema, el asunto a seguir adelante en este caso? Por supuesto que el tema que se refiere a un desistimiento eventualmente de la demanda, pues es un tema que corresponde a la parte demandante sobre todo, en determinar si efectúa este tipo de actuación. En muchos casos las partes han estimado también, es un aspecto que el juzgado coadyuva, le parece razonable suspender el proceso. También lo han pedido así por un tiempo prudencial, cuestión de un par de meses, para que puedan consolidar ese traslado cuando las partes han ejercido o van a ejercer ese derecho de trasladarse voluntariamente. Entonces, lo que este juzgado, es decir, esto es lo que pone de presente a las partes, sobre todo a la parte actora. Se entiende, claro está, por lo que se manifiesta por las partes, o por la parte actora, que no ha dado inicio formal a ese trámite que corresponde a la doble asesoría y posterior traslado a Colpensiones. Quiero preguntar al actual fondo, que es Protección,
si tiene conocimiento del trámite del caso del señor Darío Roberto Benítez, algún trámite que se esté desarrollando Sí, sobre este señor tema. juez, gracias. Pues me llama la atención que se le haya dicho al demandante que tocaba retirar la demanda, ya que contrario a lo que indica la doctora Diana, estoy revisando el correo y se le indica a él que por favor se acerque a una oficina para hacerle la doble asesoría y que no infiere la demanda presentada. Esto tiene que ser de acuerdo al artículo 76, tiene que ser por parte del demandante. Protección le puede brindar una doble asesoría sin que él la solicite de forma formal, ya que esto lo solicita el SIAF para hacer la anulación de la afiliación. Por lo que Protección se le ha, como él dice, se ha comunicado con él por medio de correo electrónico y de llamada telefónica, indicándole que puede hacer la doble asesoría en el fondo en que represento y que debería hacerla en Colpensiones. En ningún momento en los medios que tengo de doble asesoría se le ha indicado que tiene que retirar la demanda. Contrario a esto, Protección lo que siempre hace es pedir la suspensión, como ya es conocimiento del señor juez, se solicita la suspensión de un término que sea lógico para las partes, para hacer la doble asesoría y hacer la anulación de la afiliación de acuerdo al artículo 76 de la ley 2381, señor juez. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, es decir, procede ese tipo de actuación. Repito, en tema de este tipo de procesos, algunas personas han desistido de los procesos y otras han solicitado la suspensión del proceso en tanto se resuelve este tema del traslado. En todo caso, pues es un derecho con el que cuentan las partes de trasladarse voluntariamente al régimen de prima media, a Colpensiones. Bueno, sería la propuesta que el juzgado tiene para las partes. Como ya les mencioné, se ha estilado en estos asuntos la suspensión de los procesos. En todo caso, es un aspecto que, si bien lo que puede concernir al desistimiento o bien a la suspensión, pues debe mediar la aquiescencia de las partes, por supuesto, en ese sentido. Entonces, desde esa perspectiva, pues, corro traslado, pongo de presente a la parte demandante a través de su apoderada, sobre la situación o la posibilidad de suspender el proceso, si estarían conformes con eso. Gracias, su señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito manifestarle al despacho, como ya dije en anteriores intervenciones, que no estamos interesados en efectuar el artículo 76 de la reforma pensional. Esto en atención a que la reforma está siendo demandada y está en proceso en la Corte Constitucional del estudio de dicha reforma. Por ende, no nos brinda ninguna seguridad el artículo 76 y no puedo aconsejarle a mi cliente hacer eso, mucho menos suspender el proceso si estamos a puertas de un fallo judicial en esta misma instancia. Y por otro lado, vuelvo y le reitero, no es el deseo del señor Darío Roberto Benítez regresar o simplemente hacer un traslado por el artículo 76. El objeto de esta demanda es dejar sin efecto los traslados que tiene con Protección, Colfondos y Porvenir sucesivamente, dejarlos sin efectos, nulos, ineficaces, como si nunca hubieran existido, y eso tampoco lo ofrece el artículo 76. Por ende, le solicito a su señoría siga el trámite procesal y iniciemos con la audiencia del artículo 77. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tengas en cuenta entonces estas manifestaciones que hace la parte actora. No hay lugar entonces a suspender el proceso ni a desistir del mismo, pues es derecho de la parte a persistir con la acción que ha instaurado. En ese sentido, pues
Es un aspecto que el juzgado simplemente pone presente en aras de pues, garantizar economía procesal, otros fines esenciales en el buen trámite, en la agilización de los procesos. Pero pues es un tema de resorte de voluntad de aquiescencia a las partes, y si la parte actora no tiene esa decisión o no considera procedente, sino que desea seguir adelante con su acción judicial, pues es su derecho y pues debe seguirse en ese camino. Bueno, entonces, sin más disquisiciones, se procede entonces a instalar por el juzgado a continuación la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Segundo, aquí reviso tema del expediente. En punto entonces de la fase que corresponde en este caso, referida a la conciliación, observa el juzgado lo siguiente: el caso que nos ocupa, vamos a indagar por la entidad pública Colpensiones en materia de decisión del comité de conciliación, si tiene a bien aportar o se aportó decisión del comité. Gracias, su señoría. Sí, su señoría, el día de hoy se aportó certificado del comité de conciliación, donde para el presente asunto, conforme a la certificación número 2094 02023 del 22 de diciembre de 2023, radicada su despacho el día de hoy, se informa que para el presente asunto Colpensiones no tiene ánimo conciliatorio. Sin embargo, no se opone o coadyuva a cualquier petición de suspensión o terminación del presente proceso, ya que pues en aplicación del artículo 76 de la ley 2381 del 2024, ya que esta aplicación y este traslado administrativo, pues si es aprobado, el demandante, al solicitar esta doble asesoría con el fondo al que actualmente está, que es protección, y una vez realizada esa asesoría, en un término de 2 meses prácticamente estaría realizado el traslado administrativo. Esto pues es en beneficio del demandante, ya que es mucho más rápido, ya que el presente proceso nosotros tenemos, pues si avanza, pues tendremos que apelar y pues iría a una segunda instancia, muchas veces casación, y pues este trámite administrativo pues es mejor que este proceso judicial, su señoría. Muchas gracias. Bien. Sí, pero vemos que el actor no quiere eso, no quiere desistir del proceso, ni suspenderlo, ni hacer el trámite del artículo 76, que es lo que dijo, ¿no? Por lo menos, que no va a hacer ese trámite. Entonces, pues por eso seguimos adelante con la audiencia, pues respetando la voluntad y el derecho de acción del que goza la parte actora y en el que pretende, pues, insistir. Sin embargo, quiero ver el documento del comité de conciliación, que en la contestación de la demanda no lo veo. Doctor, por secretaría se informa que el día de hoy no ha llegado acta del comité por parte del apoderado. Bueno, revisemos a ver entonces, doctor, qué pasó con el correo. ¿Secretaría no ubica el documento en otro texto del expediente? No lo veo. No, señor. No, doctor, no le ha llegado. Listo, doctor, es que quedó mal programado el correo, pero ya lo acabé de enviar. Gracias. Bueno, por favor lo cargamos por secretaría. Bueno, mientras carga secretaría este documento, debe recordarse que en el auto del día 20 de septiembre de 2024 se concedió en el efecto devolutivo recurso a apelación interpuesto por Colfondos, recurso a apelación interpuesto por Colfondos contra la decisión que rechazó un llamamiento en garantía, y fue concedido en el efecto devolutivo el recurso para que se surta, y se envió al Tribunal Superior de Bogotá el 7 de octubre
de 2024. En el archivo 20 ya se subió el acta del Comité de Conciliación por parte de la Secretaría, el certificado que menciona el apoderado de Colpensiones, conforme al cual pues el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones decidió no proponer fórmula de conciliación alguna en estas actuaciones. Esta decisión, aunada que el proceso que nos ocupa convoca litisconsortes necesarios que conforman el extremo demandado y pues teniendo en cuenta la posición jurídica de Colpensiones en el comité, la decisión del Comité de Conciliación, pues debe declarar superada la etapa de la conciliación en este proceso, en decisión que se notifica en estrados a las partes. Seguidamente se debe abordar la fase que corresponde a decisión de excepciones previas en este asunto. Sobre este tema tenemos las diferentes contestaciones de demandas. Porvenir S.A. alegó excepciones de fondo, escrito de contestación. En lo que se refiere a la demandada, la AFP Protección, también alegó excepciones de fondo. Asimismo, Colfondos, Pensiones y Cesantías S.A. alega ese tipo de excepciones de fondo. La Administradora Colombiana de Pensiones, otro tanto, en su contestación de demanda. No existe entonces excepciones previas que resolver. Se declara entonces surtida esta etapa en decisión que se notifica en estrados a las partes. Pasa el juzgado a continuación a la etapa del saneamiento y fijación del litigio en este asunto, respecto de lo cual encuentra el juzgado que están reunidos los presupuestos procesales sin que se observe causa de nulidad que invalide lo actuado u otra irregularidad que pudiera generar un fallo inhibitorio, razón por la cual se declara saneado el litigio. En lo que se refiere a la fijación del mismo, fijación del litigio, debe observarse que se aceptó algunos hechos por las demandadas y existe oposición frente a las retenciones. Tenemos entonces, en lo que se refiere a la Administradora Colombiana de Pensiones, acepta el hecho primero, el hecho segundo, el hecho tercero, también el hecho 16º, el hecho 19º, el hecho número 20, desde el hecho 23 hasta el hecho número 28. En lo que se refiere a Colfondos, Pensiones y Cesantías S.A., hizo referencia al hecho primero, que lo acepta, el hecho número 17, el 25, el hecho 26. En lo que se refiere a la AFP Protección, hizo referencia al hecho primero, también lo acepta, al hecho número 15, al hecho 19, al hecho número 21 y al número 29. Y en lo que se refiere a Porvenir, esta demandada manifestó también sobre el hecho primero, que es cierto, el hecho cuarto, el hecho número 23, 24. Téngase en cuenta entonces tales hechos que se aceptan en lo que se refiere a la demandada Porvenir y también a las demás demandadas. Aceptan el hecho primero sobre fecha de nacimiento del demandante, 30 de noviembre de 1966. Porvenir acepta el hecho cuarto, que para el mes de febrero de 2001 los asesores de la AFP Porvenir S.A. visitaron la empresa Sicolac Limitada, donde laboraba el demandante. Y 23 y 24, trata de derecho de petición del 12 de enero de 2023, ante Porvenir solicitando la ineficacia del traslado de régimen. Y el hecho 24, la respuesta emitida el 1 de febrero del año 2023. Seguidamente, la demandada Colfondos
aceptó, además del hecho primero ya mencionado, el hecho 17, refiere sobre que los asesores de la AFP, bueno, sobre este hecho hay que corregir el hecho que manifiesta Colfondos, sería el primero, el 25 y el 26, porque el hecho 17 no corresponde a Colfondos, no puede ser aceptado por el mismo, corresponde a otra demandada que es protección. Entonces el hecho o los hechos que se acepta por Colfondos serían el primero, el 25 y el 26. El 25 y 26 sí se refieren a la petición del 12 de enero de 2023. Se radicó ante la AFP Colfondos solicitando la ineficacia de traslado régimen, y la contestación del 26 de enero de 2023, negando esa solicitud. Ya en lo que se refiere a la demandada protección, lo que aceptó fue el hecho primero, ya mencionado, el hecho 15, que los asesores de la AFP Protección en el 2007 no informaron características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada régimen. El 19 hace referencia a que el 12 de enero de 2023 se radicó derecho de petición ante la AFP Protección S.A. solicitando se declare la ineficacia y se retorne al régimen de ahorro individual, se retorne del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida. El hecho 21, según la simulación de mesada pensional realizada por Protección S.A., existe diferencia mensual de 2.104.278 pesos entre la mesada que podría reconocer el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Y el hecho 29, que el actor, el demandante no tiene la calidad de pensionado. Y respecto de Colpensiones, el hecho primero, que ya se hizo referencia, el segundo y el tercero, que desde enero de 1995 hasta marzo de 2001 el demandante estuvo afiliado al Fondo de Pensiones del entonces Instituto de Seguro Social. El tercero, para marzo de 2001 el demandante acumuló 314.71 semanas cotizadas en el Instituto de los Seguros Sociales. El hecho 16, corrijo, 16 no es un hecho de Colpensiones, entonces no puede ser aceptado, solamente primero, segundo, tercero, y los hechos 27 y 28, que tratan sobre la petición de 13 de enero de 2023 ante Colpensiones, solicitando la ineficacia, traslado régimen, y la contestación de 17 de enero de 2023, hecho 28, respuesta negativa a la solicitud de ineficacia de traslado régimen. De manera que el litigio está centrado en los hechos que no fueron aceptados por las demandadas, así como en la totalidad de las pretensiones y excepciones propuestas por las partes, todo conforme se logre dilucidar en el trámite probatorio de la instancia, y que se centra en establecer si asiste derecho a la parte actora que se declare ineficaz el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad. Tuvo lugar por ante la AFP Porvenir S.A., así como de los traslados que hizo a fondos privados de pensiones, a Colfondos S.A. y a la AFP Protección, por omisión en el deber de información y de buen consejo. Y si como consecuencia de ello hay lugar a ordenar a trasladar los recursos de la cuenta de ahorro individual de la parte demandante, junto con los demás anexos que se solicita, con destino a la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, al régimen de prima media, y a este último, a Colpensiones, si hay lugar a condena a recibir en tal régimen al demandante y mantenerlo como afiliado en el régimen de prima media con prestación definida conforme se
se presentan las pretensiones de demanda. Estas decisiones sobre el saneamiento y fijación del litigio se notifican en estrados. ¿Alguna manifestación, parte demandante? Conforme, su señoría. Las demandadas por venir S.A. Conforme su señoría. ¿Me escuchan? Colfondos S.A. ¿Me escuchan? Conforme, Sí, señoría. Conforme. Gracias. Protección S.A. Conforme, señor juez. Y Colpensiones. Conforme, su señoría. Gracias. Bien, entonces, de esta manera queda efectuado, queda surtida la etapa del saneamiento y fijación del litigio. Debe avanzar el juzgado con la etapa de decreto de pruebas en este asunto. En favor de la parte demandante, se decreta entonces las pruebas que anexó por la demanda, que aparecen en el archivo 1.1, que se llama anexos demanda, carpeta comprimida, que conlleva 3 anexos, 3 documentos en formato PDF. Corresponde el terminado en número 135, que corresponde a 85 folios. El que termina en 144, perdón, no, este no. Bueno, perdón, los otros son anexos. Las pruebas en el anexo que se termina en número 5135, dentro de la carpeta que se llama anexos demanda, que como se dijo tiene un total de 85 folios, documento entonces que se decreta como prueba documental, que llega a la parte demandante, que inicia en el folio número 1 con la copia de cédula de ciudadanía al demandante, inicia allí entonces la prueba de documentos y va hasta el folio número 79, que corresponde a una declaración que efectúa el demandante con presentación personal ante notario. En ese sentido, tenemos también en solicitudes de prueba toda la parte actora que se solicita, pues también interrogatorio a las demandadas AFP Protección S.A., AFP Porvenir S.A. y AFP Colfondos S.A. se decreta para que los contesten en la audiencia de trámite y juzgamiento. En lo que refiere al extremo demandado, tenemos aquí lo que se refiere a la Administradora Colombiana de Pensiones en el archivo número 7, el expediente administrativo que llegó y otras solicitudes que hace en materia de pruebas, el interrogatorio a la parte demandante que se decreta y el expediente administrativo que se encuentra en este mismo archivo número 7, a partir del folio número 57, donde comienza con una respuesta el 17 de enero de 2023, donde pide copia del expediente administrativo, respuesta a la petición donde se solicita copia del expediente administrativo, formulario de afiliación, bono pensional. Empieza entonces ahí el expediente administrativo hasta el folio 808, que es el último folio de certificado de la Superintendencia Financiera respecto de Colpensiones. En lo que se refiere a la demandada Colfondos, en el archivo número 5, aporta pruebas de documentos y otras solicitudes del interrogatorio. Interrogatorio a la parte demandante, el cual se decreta. En el archivo 11, las pruebas de Colfondos. A partir del folio número 3, inicia con el certificado de historial de vinculaciones a Sofondos y continúa con el reporte de días acreditados y va hasta el folio
número 8, detalle de semanas, reporte de días acreditados y detalle de semanas en lo que se refiere a Colfondos. En lo que hace referencia a la AFP Protección, en el archivo número 6, aportó pruebas de documentos y también solicita el interrogatorio a la parte demandante, se decreta y los documentos desde el folio número 29 de este archivo sexto, que inicia con el documento Políticas Asesorar para vincular personas naturales y va hasta el folio número 68, que es un documento que empieza en el folio 66 y se llama Resultados Doble Asesoría, que dice fecha 21 de noviembre de 2018, va hasta ese folio, folio 68. En lo que se refiere a la AFP Porvenir, en el archivo número 10 está la contestación y la petición de pruebas. El interrogatorio solicita al demandante, el cual se decreta, y los documentos aportados con la contestación en el archivo número 10 y que aparece, en efecto, estos documentos desde el folio número 96. Se llama el documento de Asofondos, consulta de viabilidad. Inicia con esa prueba y va hasta el folio número 119, donde termina un concepto de la superintendencia financiera que empieza en el folio 113 del 15 de enero del año 2020. Consultas específicas, respuesta a consulta específica. En ese sentido, entonces, las pruebas que fueron solicitadas y que son pertinentes y el juzgado decreta. Se notifican estrados lo anterior a las partes sobre decreto de pruebas. ¿Alguna manifestación, parte demandante? Sí, su señoría. Interpongo recurso de reposición en subsidio de apelación. Sin embargo, antes de argumentarlo, me gustaría saber si fue por error del despacho que no se pronunció frente a los interrogatorios de parte solicitados en el acápite de pruebas de mi demanda. Se decretaron. Entonces, desisto de presentar los recursos. Se me presentó un problema en el audio y no alcancé a escuchar esa parte. Gracias. Gracias. Las demandadas, AFP Porvenir, ¿alguna manifestación? Conforme su señoría. Demandada Colfondos, Conforme, señoría. AFP Protección. Conforme, sin embargo, siendo la oportunidad procesal pertinente y teniendo en cuenta que Protección no está en contra de que el demandante se traslade a la AFP Colpensiones, como se ha hecho saber de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2381, me permito desistir del interrogatorio de parte solicitado con la contestación de la demanda. Gracias. Gracias. Bien, finalmente Colpensiones, ¿alguna manifestación? Conforme, su señoría. Gracias. Bien, entonces así en firme el auto de pruebas, termina la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El juzgado a continuación instala la audiencia de trámite y juzgamiento, tal y como se decidió en autos. Procede entonces con la práctica de pruebas. Los interrogatorios a las demandadas, a los fondos privados de pensiones, que fueron decretados en favor de la parte demandante. Entonces, en primer lugar, Porvenir S.A., por favor, la representante legal, activar la cámara. Gracias. Facultada por Colpensiones para contestar interrogatorios facultada por Porvenir S.A. para contestar interrogatorios de parte en estas actuaciones. Debo poner de presente que se realiza el interrogatorio bajo la gravedad del juramento. Aquí pues debemos tener en cuenta que también deben contestar los interrogatorios el señor apoderado con facultades de representación legal de Colfondos, la apoderada de AFP Protección, también con facultades para contestar este tipo de interrogatorio. La doctora Lee tomar los juramentos a los tres apoderados
de una vez. Les pongo de presente a ustedes que con las facultades que les fueron conferidas por sus representadas, contestarán bajo la gravedad del juramento los interrogatorios que van a ser realizados por la apoderada del señor demandante, que conforme lo establecido en el Código Penal colombiano, se incurre en el delito de falso testimonio, que se encuentra sancionado con pena de prisión de 6 a 12 años para la persona que falte la verdad o la calle total o parcialmente ante autoridad judicial y bajo la gravedad del juramento. Asimismo, que según lo establecido en la Constitución Política, en materias y temas de orden penal, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo o en contra de cónyuge, compañero o compañera permanente o familiares que estén dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. A sabiendas de todo lo anterior, procedan entonces a tomar los juramentos. Doctora, bueno, empezamos entonces. A continuación, concedo el uso de la palabra a la abogada del demandante. Efectúe las preguntas de interrogatorio, por favor. Gracias, su señoría. Buenas tardes, doctora. Doctora Diana. Perfecto. Primera pregunta. ¿Desde hace cuánto es representante legal de la EPP Porvenir? Más o menos 6 meses. Correcto. En atención a su respuesta anterior, segunda pregunta, cuéntenos qué conoce de la afiliación o traslado de mi representado, el señor Darío Roberto Benítez, al Fondo Porvenir. En este momento, pues, digamos que podría revisar si habiendo tiene el sistema para revisar la afiliación. Sin embargo, sé que el señor Darío no se encuentra vigente actualmente en Porvenir. Tercera pregunta, con respecto a su respuesta anterior, ¿podría indicarle al despacho si al momento del traslado del señor Darío Benítez al fondo que usted representa se documentó el contenido de la asesoría brindada al demandante para ese traslado? En ese entonces se requería solamente con la firma del formulario, por lo que pues él da fe con esa firma que sí se documentó la asesoría pertinente. Cuarta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si para el momento del traslado del señor Darío Benítez se le entregó un plan de pensiones al momento del traslado? No se encuentra registrado el sistema. Quinta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si para el momento del traslado del señor Darío Benítez se le entregó el reglamento de la AFP Porvenir? No. Sexta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si se dio información sobre el retracto de la afiliación al momento del traslado del señor Darío Benítez? Pues no estuve presente, sin embargo, pues, como vuelvo a indico, para no dar una información inexacta, me gustaría pues poder revisar el sistema. Disculpe, doctora Milena, no me queda claro su manifestación. Es decir, que para esta absolución de interrogatorio no ha revisado el sistema. Es que no me quedó clara su respuesta. Le pido aclaración. Sí, claro, sí, señora, pero pues para ese tema principal sí que me gustaría revisar el sistema. Su señoría, usted me indica si procedo con mi interrogatorio en atención a que el artículo 198 del Código General del Proceso, parágrafo segundo, es muy claro que para este interrogatorio ya está revisado el expediente pensional del demandante. Quedo atenta. Doctora, no, señora doctora apoderada de Porvenir, no hay lugar a consultas adicionales. Es lo que usted pueda contestar en este momento. No lo tengo presente, su señoría, muchas gracias. Sí, hay que dejar constancia entonces que no contesta esta pregunta, porque es cierto que ya debe estar preparada la representante legal o apoderado con facultades para ese tipo de diligencias. Séptima pregunta. Gracias, señoría. Séptima pregunta. Manifiéstele a este despacho si al momento del traslado del señor Darío Roberto Benítez se le entregó un cálculo actuarial. No registra en el sistema. Octava pregunta. Indíquele al despacho si al demandante se le manifestaron cuáles eran los riesgos de estar en el régimen de ahorro individual al momento del traslado. Como lo indiqué, el señor al momento de la firma del formulario daba fe de que pues recibía toda la asesoría pertinente para ese traslado. Novena pregunta. Indíquele al despacho si es cierto, sí o no, si se le indicó al demandante sobre la posibilidad de hacer cotizaciones adicionales. No estuve presente en ese momento. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, a continuación, el doctor
Gracias. Bueno, finalmente la doctora Tada, para contestar este interrogatorio por parte de la AFP de Protección S.A., conforme a la gravedad del juramento que ya se tomó, va a contestar a continuación. Por favor, dígale al juzgado nombre completo, número de identificación y domicilio. Gracias, su señoría, doctora. Señora. Buenas tardes, doctora. Primera pregunta. ¿Desde hace cuánto es representante legal de protección? Buenas tardes, doctora. Desde el 1 de octubre del 2019. Gracias, doctora. Segunda pregunta, atendiendo a su respuesta anterior. ¿Qué conoce de la afiliación del demandante Darío Roberto Benítez al fondo que representa el día de hoy? Conozco que la afiliación se hizo en el 2007, producto de la afiliación horizontal de traslado de AFPs del fondo privado de Colfondos. Gracias, doctora. Tercera pregunta. ¿Podría indicarle al despacho si se documentó el contenido de la asesoría brindada al momento de esa afiliación con el Fondo de Protección? Sí, de acuerdo a las normas vigentes para el año 2007, se evidencia que se documentó con la firma del formulario de afiliación. Correcto, doctora. Cuarta pregunta. ¿Podría indicarle al despacho si antes de cumplir los 52 años el señor demandante fue informado de que podía regresar a Colpensiones? No se registra que haya habido doble asesoría de forma física al demandante. Gracias, doctora. No tengo más preguntas para la representante legal. Muchas gracias. Gracias. ¿Sonido? Bueno, ténganse en cuenta entonces, de esta forma se ha cumplido con la prueba de interrogatorios a las demandadas, a los fondos privados de pensiones demandados. Se pasa a continuación a desarrollar los interrogatorios del demandante. Señora apoderada de Porvenir. Gracias, su señoría. En consideración a que ya se absolvió el interrogatorio de la representante legal de forma respetuosa, solicito permitir el retiro de la misma por parte de Porvenir. Muchas gracias. Bien. Sí, es procedente. Si a bien tiene, se puede retirar. Doctora. Muchas gracias, su señoría, de todos los presentes. Gracias. El señor demandante, el señor Darío Roberto Benítez, por favor, activar el micrófono. ¿Me escucha bien? Sí, señoría. Bueno, va a contestar señoría. unas preguntas, gracias, unas preguntas, unos interrogatorios que le van a realizar las demandadas que son Porvenir S.A., Colfondos y Colpensiones. Preguntas de interrogatorio relacionadas con los hechos de la demanda que deben ser contestadas de manera clara y precisa y bajo la gravedad del juramento conforme lo establece la ley. Pongo de presente, señor Darío, que conforme lo establecido en el Código Penal colombiano, se incurre en el delito de falso testimonio que se encuentra sancionado con pena de prisión de 6 a 12 años para la persona que falte a la verdad o la calle total o parcialmente ante autoridad judicial y bajo la gravedad del juramento. Asimismo, que según lo establecido en la Constitución Política, en materias y temas de orden penal, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo o en contra de cónyuge, compañero o compañera permanente o familiares que estén dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. A sabiendas de todo lo anterior, por favor levante su mano derecha para tomar el juramento. Señor Darío Roberto Benítez Corrales, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta diligencia? Sí, juro. Bueno, a continuación, las demandadas le van a hacer algunas preguntas relacionadas con los hechos de esta demanda y de su contestación, de los cuales usted va a tener conocimiento, hechos personales relacionados con estas temáticas. Deben ser contestadas las preguntas, entonces de manera clara y precisa y conforme la gravedad del juramento que ya se le tomó. Vamos a empezar entonces en la apoderada de la AFP Porvenir S.A. Le efectúe las preguntas de interrogatorio, por favor. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señor Darío. Muy buena tarde, doctora. Gracias. Primera pregunta, por favor, indíquele al despacho las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que usted se vinculó con Porvenir en febrero del año 2001. Pues yo estaba en mi trabajo y me visitó la persona que afiliaba
a los trabajadores a porvenir. Se presentó con un formato, pidió una información básica y pues, firmamos y listo. Eso fue cuestión de 2 o 3 minutos, no fue mucho más allá. Gracias. Segunda pregunta, señor Darío. ¿Ese asesor o esa persona que usted indica le realizó la afiliación, le dio algún tipo de información respecto de porvenir o de los fondos? No, Tercera pregunta, señor Darío. Si como usted indica, el asesor no le dio ninguna información, ¿por qué suscribió un formulario de afiliación y se trasladó de régimen en ese momento? lo que pasa, señorita, es que en ese tiempo había una desestabilización económica en el Seguro Social, malos servicios, los fondos se extraviaban. Entonces, la conexión cuando se crearon los fondos fue que a partir de la inseguridad o estabilidad futuro del Seguro Social, y se presentó pues los fondos privados como la solución a esa estabilidad futura. Gracias. Cuarta pregunta, señor Darío. En ese momento que usted firma el formulario de afiliación con Porvenir, ¿era consciente que estaba pasando de un régimen público a un régimen privado? Cuando eso no se declaraba como tal. Pero no, conteste si es cierto sí o no, señor Darío. No, Después no. puede explicar lo que usted quiera. No. ¿Era Cuando eso consciente no, o no era consciente que pasaba régimen no, privado? no, era señor. consciente, preguntaba. Gracias. Quinta pregunta, señor Darío. ¿Usted firmó el formulario de afiliación de forma libre y voluntaria con Porvenir? Sí, señora. Pido. Gracias, señor Darío. Su señoría, no más preguntas. Gracias. Doctor. Gracias, señoría. Señor Darío, ¿me escucha? Señor Darío, buenas tardes, ¿me escucha? Muy buenas tardes. Sí, Leonardo, lo escucho claro. Señor Darío, voy a hacerle 2 preguntitas breves. Sírvase a indicarle a este despacho cómo fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectuó su traslado de Porvenir a Colfondos. El traslado de Porvenir a Colfondos fue una decisión empresarial por cuestiones de grupo económico y con relación a fondos de manejo con la institución bancaria de la empresa. También fue una situación en la empresa donde se reunió personal, se le dieron sus formularios, fue cuestión de corto tiempo, en explicaciones adicionales. Segunda pregunta, señor Darío, teniendo en cuenta la respuesta emitida cuando usted habla que fue una cuestión laboral, ¿puede indicar este despacho si ese traslado fue coaccionado, obligado o fue de manera voluntaria o libre? ¿A usted lo obligaron a trasladarse? No entiendo la pregunta, abogado. O sea, si hay coacción o no coacción, pues todo aparece voluntario si usted firma. Por eso le pregunto, sírvase a indicarle al despacho si su traslado fue de manera voluntaria o fue obligado o coaccionado. No, fue voluntaria. Gracias, señoría, no tengo más preguntas. Finalmente, vamos a conceder el uso de la palabra al apoderado Colpensiones. Efectúa las preguntas de interrogatorio. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes, señor Darío. Buenas tardes, doctor. Señor Darío, por favor, sírvase a informarle al despacho si usted, en febrero de 2001, cuando firmó el traslado del Instituto de Seguros Sociales a Porvenir, solicitó asesoría al Instituto de Seguros Sociales para realizar este traslado. No hubo forma de hacerlo. Fue una visita espontánea a la empresa. Gracias. Señor Darío, por favor, informe al despacho si usted presentó algún tipo de queja, reclamo, derecho de petición, además de esta demanda ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por los inconvenientes que afirma tener por el traslado realizado a Porvenir en el año 2001. Solicito calificación de la pregunta, su señoría. El señor Darío Roberto no ha firmado nada hasta el momento. Tiene razón en la objeción. Por favor, formúlela de otra forma, doctor, sin ese supuesto. Señor Darío, por favor, infórmele, reformulando la pregunta, infórmele al despacho si usted ha presentado derecho de petición, queja, reclamo por las pretensiones, conforme a las pretensiones de su demanda ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. No entiendo la pregunta, abogado. Señor Darío, por favor, lo que quiero que usted le manifieste al despacho es si usted ha presentado un derecho de petición o alguna queja ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones,
además de esta demanda, buscando o manifestando las inconformidades que tiene frente al traslado realizado en febrero de 2001 a Porvenir. Pues abogado, no pude hacerlo en su tiempo, pues hasta donde yo sé el Seguro Social terminó y Colpensiones resurgió a futuro, ¿sí? O sea, no tengo ninguna demanda establecida o PQR hacia el Instituto de Seguro Social porque para mí ya no existía en ese momento. Gracias. Y no existía literalmente. Gracias, señor Darío. Muchas gracias, señor Darío. Su señoría, no tengo más preguntas. Gracias. Bueno, termina entonces el interrogatorio al señor demandante, en este caso, que efectuaron las demandadas, algunas preguntas que oficiosamente hizo el juzgado. Y observadas las actuaciones, se tiene que no existe pruebas pendientes de trámite. Por lo tanto, el juzgado declara el cierre del debate en decisión que se notifican estrados. A continuación, se concederá el uso de la palabra a las partes a través de sus apoderados, apoderadas, para que se avientienen y de manera breve y sucinta presenten sus alegaciones de conclusión. Concedo el uso de la palabra en primer lugar a la abogada del señor demandante. Gracias. Tengan en cuenta entonces los alegatos que anteceden presentados por las partes en estas actuaciones. El juzgado entonces a continuación se concreta en la emisión de la sentencia de instancia que corresponde. Partiendo de la fijación del litigio, conforme a la cual se debe establecer si es procedente declarar las ineficacias de traslado de régimen y de traslados a los fondos privados de pensiones que reclama la parte demandante en la con el alegado sustento de la omisión en el deber de información al demandante, y si, por tanto, se debe condenar al actual fondo de pensiones que administra la cuenta de ahorro individual del demandante a trasladar todos los recursos que la integran, junto con los anexos que se solicita, con destino a Colpensiones para el régimen solidario de prima media con prestación definida. Para abordar estos problemas jurídicos, se plantean estas premisas de derecho. La Ley de Seguridad Social Integral, Ley 100 de 1993, que dispuso en el artículo 12 la existencia de los dos regímenes solidarios excluyentes y que coexisten, el de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y el artículo 13 que establece las características del sistema de seguridad social en pensiones, que son comunes a los dos subsistemas mencionados. Entre ellas, que es obligatoria la afiliación a uno de los regímenes en comento a través de la selección libre y voluntaria por parte de los afiliados, quien deben manifestar por escrito la decisión de pertenecer a uno u otro. Que esa pertenencia a uno de los regímenes pensionales es libre y voluntaria y debe efectuarse en los términos de ley. Inicialmente, la norma en mención consagraba el término de 3 años como mínimo para poder trasladarse entre regímenes pensionales. Con la ley 797 del año 2003 se incrementó a 5 años ese tiempo. Y también se dispuso la prohibición de trasladarse de régimen pensional para las personas que se encuentren a 10 años o menos de tener la edad para pensión conforme a la ley. También es de destacar en esta materia y partiendo de los principios de voluntariedad, de libertad y de autonomía de la voluntad privada generados en la Constitución Política, como la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral
ha emitido jurisprudencia desde el año 2008 en estos aspectos, cuando se debate la nulidad o la ineficacia del traslado al régimen pensional, con la alegación de la falta de cumplimiento del deber de información. Sentencias como la SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1452 de 2019, SL 4806 de 2020, SL 750 de 2023, consagran el compendio de esa doctrina, de esta jurisprudencia, doctrina probable desde el año 2008, en donde pues se ha emitido varias reglas jurisprudenciales a tener en cuenta por los jueces de instancia, que básicamente son las siguientes: que siempre ha existido el deber de información en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones, desde la misma expedición de la Ley de Seguridad Social Integral y con el funcionamiento de los fondos privados de pensiones. Han debido entregar desde el principio una información cierta, oportuna, valedera, suficiente, clara, entendible, respecto de las características, condiciones y también las implicaciones que conlleva el traslado del régimen pensional, para que pueda predicarse que el consentimiento es suficientemente informado. Esa información pues debe conllevar y debe incluir estos matices y estas características. Que ese deber de información en juicio, cuando debe ser demostrado que se cumplió con el mismo, se encuentra en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones. Estas deben demostrar a cabalidad que cumplieron con tal deber de información, sin importar que las personas estuvieran o no en el régimen de transición. Independientemente de eso, eran acreedoras a ese deber de información claro y preciso. Recurriendo a cualquier medio de prueba en ese sentido, y esto en concordancia también con la sentencia de unificación 107 del año 2024, que sobre la materia probatoria hizo énfasis en que en cabeza de las partes y del juzgador pues está debatir sobre el cumplimiento del deber de información a través de los distintos medios de prueba. O sea que ese deber de información puede ser demostrado por los fondos privados de pensiones o bien por la parte actora, es decir, correspondiendo a en conjunto al material probatorio que exista debidamente recaudado y aportado al proceso. Puede coadyuvar cualquier medio de prueba a establecer si existió un cumplimiento cabal de ese deber de información. Precisando también la Corte en otra de sus reglas que el formulario de afiliación y la firma del formulario de afiliación no resulta suficiente, no resulta prueba suficiente para acreditar el cumplimiento de ese deber. A lo sumo transparenta un consentimiento que fue vertido, pero no necesariamente que fue debidamente informado. Y también ha dicho la Corte que se está frente a la figura de la ineficacia de traslado de régimen, implicando volver las cosas a su estado anterior, como si no hubieran tenido efecto, y por lo que deban ser trasladados todos los recursos de las cuentas de ahorro individual, con todos los componentes que la integraron, que integraron las cotizaciones realizadas en favor de los afiliados o afiliadas con destino al régimen de prima media, con prestación definida. También precisó
que se debe auscultar la fecha del traslado del régimen. Esta resulta útil porque es en ese momento en el que ocurre el traslado del régimen pensional, con independencia de que exista traslados horizontales posteriores entre fondos privados de pensiones. Lo que se debe observar con rigurosidad es la fecha del traslado inicial, es decir, el traslado del régimen que ocurre hacia el régimen de ahorro individual. Cómo en ese momento se haya cumplido o no con el deber de información, y es lo que constituye el deber de la carga de la prueba de tales fondos de pensiones en ese tipo de debates judiciales. Probar cómo en ese momento cumplieron con este deber. Ha dicho la Corte que en esa primera etapa del deber de información, lo que se ha debido cumplir por las administradoras es la ilustración a las personas sobre las características, acceso y riesgos, en el traslado del régimen pensional, para que exista una debida comprensión de las consecuencias. Con fundamento en estas premisas de orden jurídico, pasa el juzgado al examen de las pruebas recaudadas y aportadas. Conforme la contestación de demanda de la administradora colombiana de pensiones, pues muestra con toda precisión cómo en el caso del demandante contaba con afiliación al régimen solidario de prima media con prestación definida. Y esa misma información pues está en la demanda y sus anexos, en el anexo de demanda, que lo constituye el archivo 1.1, en donde aparece ese histórico de cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales, que tuvo lugar desde el año 1995. En el caso del señor Darío Roberto Benítez, historia laboral del 18 de enero de 2023, folio cuarto de la carpeta mencionada, de anexos de la demanda. El 1 de enero de 1995 empezó sus cotizaciones en el Instituto de los Seguros Sociales hasta marzo de 2001, total de 314.71 semanas. Nos da razón en las diversas contestaciones de demanda, sobre todo la de Porvenir S.A. en el archivo número 10, del traslado que hizo de régimen el demandante el 26 de febrero del año 2001. Encontramos entonces el archivo 10, folio 100, el formulario de afiliación que constituyó traslado de régimen pensional del demandante, en donde pues está diligenciado y firmado por el actor, con la leyenda preimpresa, haciendo constar que realizó en forma libre, espontáneas impresiones el traslado de régimen, que es formulario válido conforme a la ley. Decreto 806 del 94 permitía ese tipo de leyendas preimpresas. Sin embargo, pues es muy reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema, ya citada anteriormente, que no es válido o no es suficiente la firma del formulario de afiliación para demostrar que existió consentimiento informado. Entonces, pues, nos da razón de las diversas cotizaciones que hizo para los ciclos que fueron desde abril del año 2001 hasta marzo de 2003 para el fondo Porvenir.
eso pues es patente conforme lo que allí aparece. Desde el 1 de abril del año 2001 tuvo vigencia ese traslado conforme a la ley, y lo que registra en el formulario de afiliaciones, el formulario de Asofondos, que también se aportó por parte de Porvenir. Lo que acredita después, pues son traslados horizontales que realizó a demandadas Colfondos y después a Protección S.A. Según la historia de esta última entidad, en el archivo número 6, contestación Protección, aparece historia detallada en donde a partir del folio número 41, y fue emitida el 30 de noviembre de 2023, muestra cómo ocurrió ese traslado horizontal a Colfondos en el año 2003, abril de 2003, y a Protección a partir del ciclo de abril de 2008, que es al que está afiliado actualmente el señor demandante. Esta historia laboral pues tiene cotizaciones hasta octubre de 2023, emitida el 30 de noviembre de ese año. Por lo que, y conforme al historial de vinculaciones, Asofondos, que se aportó también por Protección en el archivo 6, folio 57, nos da cuenta entonces de las correspondientes fechas. 26 de febrero de 2001, el traslado a Porvenir, vigente desde el 1 de abril de 2001. Posteriormente, traslado de Porvenir a Colfondos, el 24 de febrero del año 2003, con efectividad desde el 1 de abril del año 2003. Y finalmente, traslado a Protección, correspondiendo del 1 de diciembre del año 2007, con efectividad del 1 de febrero del año 2008, donde está afiliado actualmente el señor demandante. Según la historia laboral que la misma demandada Protección aportó con la contestación de demanda. Entonces, de conformidad con estas pruebas y lo que hace referencia al histórico de cotizaciones a Colpensiones antes Instituto de los Seguros Sociales, pues está bien determinado el traslado, demostrado a plenitud el traslado de régimen que efectuó el señor demandante, por lo que es necesario entrar a analizar las pruebas a nivel de cumplimiento del deber de información. Ya la jurisprudencia mencionada, aunada a otras normas como el Estatuto Financiero de la época, el Decreto 663 de 1993, la misma Ley 100, sus artículos 12 y 13, y los principios constitucionales de libertad y en lo que hace a la autonomía de la voluntad privada, desarrollados por la jurisprudencia a la que se ha hecho alusión, pues son claros en que debe estar demostrado cumplirse esa carga probatoria por las administradoras de fondos de pensiones de que entregaron la información pertinente y necesaria. Características, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. Es la ilustración sobre esos temas que han debido entregarse al demandante por parte de la AFP Porvenir S.A. en el año 2001, 26 de enero de 2001. Es decir, no es suficiente la exposición en el formulario de afiliación con la leyenda preimpresa de que se selecciona de manera libre, espontánea y sin presiones el formulario y la firma de ese formulario
no resulta acorde con la ilustración que ha debido hacerse, características, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, dando a conocer eventualmente la existencia del régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios del orden pensional, como dice la Corte en estas providencias citadas. Pues bien, en el caso que nos ocupa es claro concluir que no se demostró por el extremo demandado el cumplimiento del deber de información en punto de los diversos medios de prueba que fueron decretados y practicados, incluso el interrogatorio al señor demandante, en donde no se avisora confesión en estos respectos, en lo que hace a que efectivamente fuera conocedor, ya por su experiencia personal, condiciones, circunstancias de vida, de tiempo, modo o lugar, o valiéndose ya de la asesoría expresa, de la información que se haya suministrado en su momento por la AFP Porvenir. De ningún modo encontramos allí confesión en estas materias. Lo que se afirma en la demanda, pues tampoco es contradictorio con lo que expresa el actor, en donde podemos encontrar en los hechos, archivo 01, cuando se menciona que para febrero de 2001 los asesores de la AFP Porvenir visitaron la empresa Singolac, donde laboraba el demandante, que ofrecieron beneficios superiores a los que podría obtener el régimen de prima media, y acusa una serie de omisiones o negaciones indefinidas, como que AFP Porvenir no manifestó qué capital debía acumular el demandante, ni los requisitos necesarios para poderse pensionar con esa entidad. No le informaron que realizarían inversiones con su capital, qué tipo de riesgo tendrían esas inversiones, que podría tener pérdida en su cuenta individual. No realizaron proyección de mesada, no informaron de manera comparativa qué régimen pensional era mejor de acuerdo a sus condiciones, y fue persuadido a realizar el traslado de régimen. En la dinámica o relación deudor-acreedor, que en este caso prevalió de un título que es el deber de información, conforme a la ley, hace que el acreedor de ese deber de información, que es el afiliado o afiliada, en este caso el señor Darío Benítez, pueda hacer estas negaciones. Es lo que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en los pronunciamientos jurisprudenciales referidos. Es necesario que ponga de presente esas omisiones al deber de información, porque en la relación deudor-acreedor, el deudor de esa información o de ese deber de información, pues debe demostrar en positivo que sí cumplió con la carga que le era exigible, en este caso la AFP Porvenir S.A. en materia o teniendo en cuenta los principios y reglas generales del derecho procesal y probatorio respecto de las negaciones indefinidas que no requieren de prueba. Claro está, respaldadas en un título obligacional claramente definido, que en este caso pues es la ley que consagra el deber de información y sumado al hecho del traslado de régimen que efectivamente se acreditó dentro del proceso. De modo que pues no encuentra el juzgado cumplida esa carga de la prueba. La ineficacia de traslado de régimen se genera de ese modo ante el hallazgo del traslado de régimen falto, omiso o carente de el deber de información en forma cabal, completa. Debe recordarse que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación, la 107 del año 2024, de ningún modo
deja sin efecto o modifica el precedente de la Corte Suprema de Justicia, pues es una corte distinta. La Corte Constitucional, su deber de mantener la supremacía y primacía de la vigencia de la Constitución política, pero que sin embargo, pues es jurisprudencia atendible, que no puede ser desconocida o pasada por alto por los juzgadores de instancia. Y pues lo que allí manifiesta la Corte Constitucional es que ese precedente es el de la Corte Suprema de Justicia. De ninguna manera lo invalida. Pero recalca en que debe auscultarse en materia de la carga de la prueba y no solamente servirse de una distribución de la carga de la prueba de manera en que solo, única y exclusivamente a las administradoras de fondos de pensiones les corresponde demostrar el deber de información. Y ese aspecto, pues, es el que debe ser tenido en cuenta y este juzgador como se muestra, pues da aplicación en esta sentencia que se profiere, toda vez que no se trata de obedecer o seguir el precedente sin análisis, sino que pues debe auscultarse en cada caso en concreto, como en este del señor Benítez Corrales, que sí encuentra el juzgado procedente que esa carga de la prueba corresponda a las administradoras de fondos de pensiones demandadas. Toda vez que, sin perjuicio, claro está, de las demás pruebas que se practicaron y ante la ausencia de una confesión por parte del demandante, pues que surjan otras pruebas que hayan sido solicitadas, decretadas y practicadas, avisoren de manera clara y precisa el cumplimiento del deber de información. Es válido tenerlo como tal, como asumido, como cumplido ese deber de información, sin importar que se trate de las pruebas allegadas por una u otra de las partes. Sin embargo, lo cierto es que no se demostró, no aparece en el expediente, en las pruebas documentales y tampoco en las de orden de interrogatorio, cómo en efecto se haya cumplido a cabalidad el deber de información. En el caso del señor Darío Roberto Benítez. De modo que se debe declarar ineficaz el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, con las consecuencias que ha establecido la jurisprudencia, sin desconocer la sentencia de unificación 107/2024, que precisó que en esos traslados lo único que se debe destinar a la cuenta, lo único que se debe destinar al régimen de prima media con prestación definida es la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual junto con sus réditos y bonos pensionales, si los hubiere. Nada más, es decir, otros anexos, como pudieran ser gastos de administración, porción destinada al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas adicionales de la aseguradora, no deben ser trasladadas al régimen de prima media, prestación definida. Es amplio el análisis en ese punto de la sentencia de unificación. Y cómo pues no tendría razón de ser ese traslado aún de sumas que pues tenían su destinación específica y no están en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, la condena corresponde al actual fondo al cual está afiliado el demandante, que es la AFP Protección S.A., a trasladar esos recursos mencionados al régimen de prima media con prestación definida, ordenando a Colpensiones recibir al demandante en ese régimen y reactivar su afiliación en el régimen solidario de prima media con prestación definida. Esta declaratoria de ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual acarrea per se
las de los traslados a los fondos privados que se hizo a Colfondos y a Protección. Toda vez que pues resultan insubsistentes o sin base o piso jurídico y legal al declararse ineficaz la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, que fue la que tuvo lugar en febrero del año 2001. En ese sentido, las excepciones propuestas resultan no probadas, no prósperas, y se condenará en costas a las demandadas a favor de la parte demandante, con el monto de 250.000 pesos moneda corriente por concepto de las agencias en derecho, cargo de cada una de las demandadas en favor de la parte demandante. La decisión que se establece en esta instancia es entonces la siguiente: en mérito de lo expuesto, Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad que realizara el demandante señor Darío Roberto Benítez Corrales, identificado con cédula de ciudadanía número 92-507-764 y que tuviera lugar el día 26 de febrero de 2001 ante la AFP Porvenir S.A., motivado lo anterior en la omisión en el deber de información. Segundo, condenar a la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A. a trasladar la totalidad de los recursos de la cuenta de ahorro individual del demandante con destino a la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, incluyendo la totalidad del capital y réditos vigentes en la cuenta de ahorro pensional del actor y junto con bonos pensionales si los hubiere. Tercero, declarar no probadas las excepciones propuestas por el extremo demandado. Cuarto, condenar en costa de la instancia a la parte demandada y en favor de la parte demandante, practíquese la liquidación por secretaría, incluyendo el monto de 250.000 pesos moneda corriente por concepto de agencias sin derecho a cargo de cada una de las demandadas y en favor de la parte demandante. Quinto, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a recibir los recursos condenados en la presente sentencia pertenecientes a la cuenta de ahorro individual del señor demandante y a reactivar su afiliación en el régimen solidario de prima media con prestación definida, incluyendo en su histórico de semanas de cotización el equivalente de todas aquellas que fueron cotizadas en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esta sentencia se notifica en estrados a las partes.